una oración antes de comenzar a desarrollar el tema que tenemos que continuar el día de hoy. Amén, oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres el que nos ha movido, Señor, con tu poderoso y santo Espíritu, Señor. Nos has movido, Padre, a venir a buscarte, Señor, a anhelarte, Señor, a elevar nuestras oraciones ante tu trono de gracia y de bondad, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques, Señor, en medio de toda prueba, de toda dificultad, de todo momento difícil, Señor, de toda necesidad de tu pueblo, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo para aprender más de ti, Señor, para conocerte más, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que uses mi vida, Señor, para que sea un instrumento tuyo, Señor, y pueda ser un canal de bendición para mis hermanos, Señor. Pasa ese carbón de tu altar santo, Señor, por estos labios, Señor, que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, animándonos, alentándonos, Señor, reconfortándonos, Señor, haciéndonos conocerte más y más, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. Como ustedes ya saben, estamos aprendiendo sobre doctrina, ¿no? Doctrina, enseñanzas. La palabra doctrina significa un conjunto de enseñanzas, ¿no? Verdades, que todo hijo de Dios tiene que conocer, tiene que saber, ¿no? Un cristiano es alguien que tiene que estar arraigado, cimentado en la verdad, ¿no? Y tiene que conocer esa verdad, ¿no? Porque justamente estamos aprendiendo los domingos en la clase de jóvenes en la mañana, ¿no? Los que puedan entren a las 8, y estamos estudiando el Salmo 1, por ejemplo, ahora, ¿no? Y ahí se compara al Hijo de Dios, al cristiano, al justo, con un árbol, ¿no? Plantado junto a corrientes de agua. Y el impío es como el tamo, como la paja que lleva el viento, ¿no? La paja, el polvillo, se lo lleva el viento, ¿no? No sirve, es ruina, es un desecho, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre un hijo de Dios, un cristiano, alguien nacido de nuevo, y alguien que no conoce a Dios. Y un árbol plantado junto a corrientes de agua tiene sus raíces bien puestas, bien, ¿no? Profundas, y está firme ahí, ¿no? Y un creyente, ¿no? Y eso es el significado espiritual de eso, es que un creyente conoce las verdades de Dios, conoce la doctrina de Dios, conoce muy bien la palabra del Señor, ¿no? Y conoce a su Dios, ¿ya? Entonces, hemos estado aprendiendo distintos atributos. Cuando los hombres de Dios, los hermanos que estudian teología, enseñan los atributos, los tratan de organizar para que sean fáciles de recordar, ¿no? Y el libro del cual se están basando estas clases se llama el hermano Wayne Grudem, es un americano, un hermano que ha escrito su libro sobre teología, y él ha usado una forma de categorizar o digamos, analizar los atributos de Dios, que no es de él en realidad, es de muchos teólogos, separando primero una gran separación, recuerden esto, entre los atributos incomunicables y los atributos comunicables, ¿no? Entonces, ese término suena un poco raro, pero vamos a ir a la misma palabra del Señor para tratar de entender esta diferencia antes de entrar al atributo que vamos a ver hoy día. Y vamos a Efesios 5.1. ¿Ya? Efesios 5.1, un versículo muy conocido, pero muy conocido, ¿no? Y lo vamos a mirar con atención un ratito para que vean lo que el Señor nos pide, ¿no? Es un llamado, hay una orden, ahí hay un imperativo, ¿no? Lo tienen ahí, Efesios 5.1, dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. Nosotros tenemos que imitar a Dios. Tenemos que imitar a Dios. Ahora,
¿Podemos imitar, por ejemplo, a Dios en su omnipresencia? No. ¿Podemos imitar a Dios en su eternidad? ¿Podemos imitar a Dios en su independencia? Es decir, Él no necesita de nada ni de nadie para existir. No. Entonces, esos atributos que no son, vamos a llamarlos así, imitables, ¿ya? Son los atributos que también se les llama incomunicables. Es decir, que no se pueden comunicar a nosotros. ¿Por qué? En términos de no que nos cuenten de ellos, no comunicación, hay veces que nos hablen de algo, no, sino de que se nos transmitan a nosotros y que nosotros podamos imitar, ¿ya? Entonces, ese primer gran grupo de atributos incomunicables son los atributos propios de Dios que los conocemos porque Él se ha placido revelarnos, ¿no? Y decirnos que Él es independiente, que Él es eterno, que Él es, ¿no?, omnipresente, ¿no? Muy bien, entonces eso es muy importante, ¿ya? Entonces, pero si Dios nos está pidiendo que lo imitemos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, entonces Él tiene atributos o características que sí podemos imitar, porque si no la Biblia no nos diría imiten a Dios. Hay cosas de Dios que sí podemos imitar. Y esas cosas de Dios que sí podemos imitar, esos atributos de Dios que debemos imitar y debemos anhelar y trabajar por imitar, son sus atributos o sus características comunicables, ¿ya? Comunicables, ¿ya? Entonces, ahí dentro de los atributos, entonces ya sabemos que están los incomunicables, que no los podemos imitar, por ejemplo, la unidad de Dios, ¿no? Su Trinidad, unidad, las tres personas en uno, eso no escapa va más allá de nuestras capacidades y nuestra comprensión, ¿no? La eternidad, la omnipresencia, la inmutabilidad de Dios, no la podemos imitar. Pero los comunicables, que de ahí se separan en varios grupos, sí podemos imitar. En parte también, de manera parcial, no totalmente, ¿no? Por ejemplo, hemos estado aprendiendo los atributos mentales últimamente, le llaman así el hermano, los categorizan, los atributos mentales. Y dentro de esos atributos hemos aprendido que Dios tiene el atributo de la sabiduría, que Dios siempre escoge los mejores medios y escoge los mejores fines, los mejores propósitos y los mejores medios para lograrlo, ¿no? Siempre llega a cumplir sus objetivos de la manera más adecuada, ¿no? Y Él es sabio, ¿no? Él sabe resolver todo aquello que tenga que resolverse con sabiduría. También hemos aprendido la última clase sobre la veracidad o la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Ahora, ¿podemos ser sabios nosotros? Sí, no podemos llegar al nivel de Dios nunca, pero sí debemos ser sabios y Dios nos llama a ser sabios. ¿Podemos nosotros vivir en la verdad? Sí, luchamos con la mentira, sí, pero el llamado de Dios es que lo imitemos y que andemos en verdad. Él rechaza a los mentirosos, los pone en la misma categoría que los idólatras, que los sodomitas, le dicen, ¿no?, a todos aquellos que hacen perversiones sexuales, porque la mentira va en contra de la naturaleza de Dios, en contra de su característica. Entonces, hemos estado aprendiendo los atributos comunicables de Dios. Los primeros describen el ser de Dios, solo para repasar. Los dos primeros que describen el ser de Dios hablan de que Dios es un ser espiritual. Dios no es como nada de lo creado, Dios no es material, no hay nada que lo pueda representar, lo hemos aprendido, Dios es un ser espiritual. Y también hemos aprendido, voy a mover esto acá para no perderme, su invisibilidad, que Él es invisible para ojos humanos, ¿no? Él es invisible. Y esos atributos, aunque no se pueden, digamos, imitar gran parte, sí hay parte de ellas que sí. Nosotros también tenemos un espíritu. Dice que cuando Él nos creó sopló en nosotros aliento de vida. Y que cuando un ser humano muere, ¿qué pasa? El espíritu, que dice, vuelve a Dios, que se lo dio. Interesante, ¿no? Todo ser humano que muere tiene un espíritu que le da una vida especial, que está dentro de él. En muchos está apagado o muerto, se dice, o sea, no tiene comunicación, pero ese regresa a Dios. Todo ser humano tiene espíritu, ¿no? El cuerpo, que vino del polvo, vuelve al polvo, y el alma, o sea, la individualidad de nosotros, donde está nuestra personalidad y todo nuestro ser, es lo que va a ser juzgado. Y es para los que creemos los hijos de Dios, es que el alma, ¿no? Y nosotros estamos seguros de eso, que cuando una persona muere,
Su alma va y está, como decía el Señor en el caso de Lázaro, en el seno de Abraham, ¿no? Pero el espíritu, ¿no?, lo que lo hace único al ser humano aquí en esta tierra, ese vuelve a Dios. Entonces sí podemos, digamos, tener ese espíritu, debemos desarrollarnos en ese espíritu, ¿no?, y adorar a Dios en ese espíritu. Y también hay cosas que los demás no pueden ver de nosotros. En cierta forma, nos pueden ver nuestro cuerpo, pero hay cosas que están en nuestro interior que nadie puede ver. Hay cosas que nosotros hacemos, pensamos, deseamos, anhelamos, ¿no?, o sentimos que nadie puede ver. Nadie puede ver, solo Dios. Él conoce toda intención del corazón. Pero entre nosotros no pueden ver las intenciones de los corazones. Entonces, en cierto sentido, esos atributos también son comunicables. Entonces, esos son los atributos que describen el ser de Dios. Los atributos, ya vimos, mentales, conocimiento, sabiduría, veracidad. Y ahora vamos a entrar, recién, ya después de este repaso, de esta introducción, a los atributos que le llama el hermano Wayne Grudem morales. Los atributos morales, ¿ya? Y dentro de estos atributos está la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia, la paciencia, la santidad. También está la ira o el enojo de Dios. Dios también se aira, con ira santa y justa, ¿no? Ese tipo de atributos, ¿ya? También está la paz, ¿no?, el celo. Dios también dice que tiene celo santo por lo que es suyo, ¿ya? Muy bien, eso es algo muy importante, entonces, para no olvidarnos. Entonces, vamos a entrar ahora a los atributos morales y después vienen otros atributos que también son de propósito, ¿no?, voluntad, libertad, omnipotencia, y atributos sumarios le llaman a la perfección de Dios, su bienaventuranza, su belleza y su gloria. Pero hoy solo vamos a comenzar a tratar sobre el atributo moral de la bondad. Entonces, no olvidemos nunca esto, hermanos. Nosotros estamos aprendiendo esto, ¿para qué? Para imitar a Dios al final. Si yo solo lo estoy haciendo para llenarme de conocimiento y decir, ya sé, pero no busco imitar a Dios en estos atributos como la Biblia me lo ordena y me lo manda, entonces estoy desobedeciendo su palabra, estoy siendo, como dice el apóstol Santiago, un oidor olvidadizo. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos aprendido sobre la veracidad de Dios, sobre que Dios es un Dios fiel, que cumple su palabra, tiene que ser algo que nosotros debemos, con la ayuda de Dios, luchar y hacer todo el esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo por cumplir nuestra palabra. Ser personas de palabra. Ser personas que sean fieles a las promesas que hacen. Y todos los que somos casados hemos hecho una promesa al casarnos y tenemos que ser fieles a esa promesa. Ser fiel. Y todas las promesas, no solo los casados, los que son jóvenes, ¿no?, o los que tienen una carrera, una profesión y prometen ejercerla siguiendo ciertas normas, tienen que ser fiel y reflejar así el carácter de Dios, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar al primer atributo moral, que es la bondad de Dios. Y es un poco difícil, cuando hablamos, de definir los conceptos, es un poco difícil definir las cosas con conceptos. La Biblia nos narra historias, nos narra ilustraciones para tratar de hacernos entender, pero cuando sistematizan, se dice, cuando tratan de hacer las cosas de manera sistemática, así por partes, como lo estamos viendo, hay momentos en que nos chocamos con que hay que definir algunas palabras, algunos conceptos, ¿ya? Entonces, el hermano define así la bondad de Dios, y voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, que Dios me ayude. Dice, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. ¿Ya? De nuevo, dice, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien. Es decir, lo que define que está bien y que está mal es Dios, es Él, ¿no? Y que todo lo que Dios hace, por lo tanto, y todo lo que Dios es primero y hace, es digno de aprobación. Es digno, es bueno. Algo digno de aprobación es porque es bueno. Yo apruebo las cosas que son buenas, ¿no? Cuando usted va a comprar al mercado y quiere comprar fruta, si ve una fruta que está media picada, podrida, no la quiere comprar, no la aprueba, no la quieres aprobar, no vas a pagar por algo que está deteriorado. No lo apruebas, lo rechazas, está mala la fruta tuya. Ahora, mala en el sentido de que no lo estás aprobando porque ya se está pudriendo, se está malogrando,
¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esta definición es que lo que nos va a definir lo que es bueno o malo, ¿quién va a definir eso? Es Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se puede entender entonces que lo que está bien, lo bueno, lo que implica la bondad, es algo que sea digno de aprobación, ¿no? Pero ahora, recordemos esto. Para que algo sea digno de aprobación, tenemos que contestar esta pregunta. ¿La aprobación de quién? ¿No? ¿La aprobación de quién? Para los hombres ahora en estos tiempos, es digno de aprobación, por ejemplo, que dos hombres o dos mujeres, o lo que sea que ya se llamen, se formen un matrimonio, incluso tengan familia. Para ellos eso es digno de aprobación, quiere decir que está bien. Y al contrario, el que dice que ellos están mal o que está mal, es atacado como intolerante, incorrecto, ¿no? Entonces, los hombres se ponen de acuerdo y definen ahora qué es lo que es digno de aprobación, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso no es así según la palabra del Señor y según esta definición que el hermano nos está dando. ¿Por qué? Porque el que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es digno de aprobación, es Dios, no nosotros, ¿ya? Nosotros no somos libres, por eso el hermano dice acá, para decidir por nosotros mismos lo que es digno de aprobación y lo que no lo es, ¿ya? Nosotros no somos libres, o sea, nosotros porque somos seres caídos, hemos pecado. No tenemos la mente de Dios, no tenemos la sabiduría de Dios, no tenemos el conocimiento de Dios. Entonces, si los seres humanos, digamos, dicen algo que está en contra de la palabra del Señor y dicen que eso que ellos dicen que está en contra de la palabra del Señor es digno de aprobación, nosotros como creyentes no podemos aceptar eso. No podemos aceptar como algo bueno, no lo podemos aceptar. Estaríamos haciéndole un mal a nuestro prójimo, ¿no? Como una vez escuché a un pastor, creo que el pastor Sugel Michelén, que le decía, yo no puedo dejar de decir que un homosexual es pecador porque estaría haciendo malo. Si le digo otra cosa, le estaría mintiendo. Yo no puedo dejar de decir que se viene al infierno si sigue en pecado. Estaría haciendo malo con él. Estaría haciendo lo malo estaría yendo en contra de Dios, ¿ya? Entonces, al nosotros no tener esa capacidad, el que tiene en última instancia la última palabra, vamos a decirle así, para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, es Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todas las cosas que Dios hace, todas las cosas que Él hace, y todo lo que implica su ser, el ser de Dios, todo aquello es bueno, es digno de aprobación, ¿ya? Él es la norma suprema del bien. Ahora, vamos a ver un versículo muy interesante que nos va a ayudar a entender esto. Vamos a Lucas, capítulo 18, versículo 18 y 19. Acá los tengo guardados, como mi mamá hace también. Lucas 18, del 18 al 19. Este es un versículo muy interesante. Hay que saber entenderlo, interpretarlo. Dice así la palabra del Señor, Lucas 18, 18 y 19. Dice, un hombre principal le preguntó, Jesús está hablando, ¿no? Le pregunta a Jesús, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta este hombre principal. Jesús, miren cómo le responde a Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Sino solo Dios. Entonces, este es un versículo, les aclaro, que muchas veces los testigos de Jehová usan, ¿no? Dicen, miren, aquí Jesús está diciendo que Él no es bueno, ¿no? Y no es así, Él no está diciendo eso. Así no se entiende esa pregunta. En ningún momento Jesús dice que Él no es bueno. Lo que le está diciendo a este principal, le está diciendo, fíjate lo que te estás diciendo. Tú me estás diciendo bueno. Tú me estás diciendo entonces que yo soy como Dios. ¿Ah? Él no niega que no sea Dios, pero le está haciendo, quiere que el principal piense y diga, tú me estás diciendo que yo soy Dios, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Ninguno es bueno, solo Dios. Si tú me llamas bueno, me estás llamando Dios, ¿no? ¿Entienden lo que les digo? O sea,
Él no niega, Jesús es Dios. Él está diciendo, lo que está diciendo es, ¿no? Él está diciendo por halagarme, por sobonearme, pero no te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Entonces, cuando un testigo venga y les diga decir eso, díganle así, no, Jesús en ningún momento él niega que no sea Dios. Él simplemente está diciéndole a este hombre, mira lo que estás diciendo, ¿no? Estás muy cerca. Más adelante después también le va a decir, estás cerca. Ahora, volviendo al punto de la clase. Jesús dice la verdad, está diciendo, no hay ninguno hay bueno, sino solo Dios. Solo Dios es bueno. Entonces, solo Él, sus actos, lo que describe su ser y su palabra es lo que define qué está bien y qué está mal, qué es digno de aprobación y qué no es digno de aprobación. Ahora, por ejemplo, los psicólogos dicen que a un niño no se le debe corregir con vara o con nada físico, nada físico, dice. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Dios? ¿Que se le puede corregir con vara al pequeño o no? Se le puede corregir con vara. Claro que se le puede corregir. Obviamente hay que corregir con amor, o sea, usar la vara con amor, con control, no descontrolado, como muchos padres han pegado a sus hijos, no agarraban lo que sea, le tiraban, eso no, dice la Biblia que hay que hacer. Cuando un padre corrige a su hijo, lo hace con vara y lo hace cuando está controlado, no descontrolado, como un loco, gritando y hablando hasta groserías y pegando. Eso no, dice la palabra del Señor que hay que corregir. Pero eso no quita que hay que usar la vara. Pero ahora todos los psicólogos, si uno le dice así, lo miran mal, hasta te quieren denunciar, te quieren meter preso, si has hecho eso. ¿Quién define qué está bien y qué está mal? ¿Los hombres con su psicología o Dios? Dios, su palabra. Entonces, si tú obedeces la palabra del Señor y tu hijo se comienza a portar mal y agarras la vara y como buen padre que amas a tu hijo, lo corriges sin perder el control de manera adecuada, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir lo que la palabra del Señor dice. Cuando sean viejos no se van a apartar del camino y les va a ir bien. En lo personal, yo he corregido a mis hijos con vara. Y ellos, aquí hay dos, la segunda está estudiando, ellos pueden dar testimonio de que nunca los he corregido descontrolado. Nunca. Nunca los he agarrado así de cólera, ya cuando me hartaron y les he pegado. No, controlado. Pero tenía que corregirlos. Y tenía que obedecer a Dios, porque yo les decía, si yo no te corrijo, estaría desobedeciendo a Dios. Y Dios a mí me va a corregir después, por no haberle obedecido a Él. ¿Y saben cómo Dios corrige cuando uno no quiere corregir a sus hijos? Hace que su hijo se pierda, pues. Y ahí lloras. Lloras hasta el cansancio. Y sabe Dios, ojalá que en su misericordia los llegue a salvar alguna vez, pero si obedeces a Dios y desde pequeño, más pequeño mejor, pero de manera controlada, lo corriges, te va a ir bien. Porque Dios define la norma de lo que está bien y de lo que está mal. Que digan los psicólogos lo que quieran, que nos traten como nos quieran tratar y que hablen de nosotros lo que nos quieran hablar. Pero para nosotros, ¿qué define qué está bien y qué está mal? Es lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Dios dice. Porque Él es el único bueno, ¿ya? Muy importante este atributo, tenerlo claro. Entonces, sigamos. Entonces ya tenemos una definición del significado de bueno. Cuando alguien te pregunta, ¿qué es bueno? Bueno es lo que Dios aprueba. ¿Qué es bueno? ¿Qué es algo bueno? Lo que Dios aprueba. Si algo Dios no lo aprueba, no puede ser bueno. Si un hijo se va en rebeldía de su casa, le falta el respeto a sus padres, ¿estará bien eso? No, eso no está bien. Dios no aprueba que deshonres a tus padres. Dios condiciona la honra al padre, a la madre, que sean creyentes, buenos papás y que te hayan tratado bien y que te hayan dado de todo. No. Dios no condiciona eso. Dios te llama a honrar a tu padre y a tu madre si quieres vivir bien y que te vaya bien y que vivas hasta viejo. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen tus días. Es un mandamiento con promesa, dice. Eso para Dios es lo bueno.
No, que yo ya soy grande, yo quiero hacer mi vida. No, tu papá te llama la atención, estás andando por ahí, así sea joven, ya sea más grande que él, ¿no? Y hay algunos que se atreven a enfrentarse a su papá, a su mamá. Terrible. ¿Saben qué maldición estarán trayendo sobre ellos? ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo, porque están yendo en contra de lo que Dios ha establecido que es bueno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo bueno? Es lo que Dios aprueba. Y el hermano hace como un círculo, ¿no? Porque es como que algo circular, se dice un pensamiento circular un poco difícil de explicar, pero es así, pues, ¿no? Y entonces alguien te puede preguntar, ¿por qué es bueno lo que Dios aprueba? ¿Por qué tiene que ser solo bueno lo que Dios aprueba? Debemos contestar, porque Dios pues lo aprueba, porque Él lo aprueba, pues, porque Él es Dios, Él es la norma suprema del bien. Él es el que ha creado todo lo que vemos, todo lo que existe. Y solo Él, como dice Jesús, es bueno, ¿ya? Esto quiere decir, por lo tanto, que no hay norma más alta de bondad que el propio carácter de Dios y su aprobación de lo que concuerda con ese carácter. La norma de bondad, la regla de lo que es correcto, de lo que es bueno, es Dios, es su carácter, es lo que está revelado en su palabra, de cómo es Él, de lo que Él ama. Muy bien. Dios es tan bueno, cuando el hombre peca, Dios, Él cae, ¿no? en desgracia y muere espiritualmente, digamos, en ese momento, y su cuerpo después va a morir, pierde esa conexión que tenía, esa presencia especial de Dios, esa comunión que tenía con Dios Adán. Pero Dios no lo deja al hombre, no lo deja sin un sentido de bondad. O sea, todos en forma innata desde pequeños tenemos un sentido de la bondad que Dios ha dejado en su misericordia. Es como un vallado, como un muro que hace que la sociedad todavía subsista. Cuando Dios comienza a quitar eso, como ahora en estos tiempos, y cada vez aparecen más perversos y gente que piensa de manera perversa en todo, ¿no? El aborto, por ejemplo, antes era impensado, ¿no? Y muchos todavía se atreven a decir, ¿por qué no está tan claro el aborto en la Biblia? Porque eso era algo impensado. A nadie en su sano juicio se le ocurría matar a un ser inocente. Está en el vientre de una mujer, ¿no? Quieren que haya un versículo que diga no abortarás, no, porque eso a nadie se le ocurría. O sea, ni a los impíos se les ocurría, ¿no? Incluso la gente que era mala, muy mala y bárbara, digamos, y pagana, y los perversos pecadores de ese tiempo, los tiempos de Jesús en el Nuevo Testamento, incluso ellos esperaban a dar a luz y ahí si el hijo no le gustaba lo botaban y lo mataban, dicen. Pero ahí justamente el cristianismo llegó y se encargaba de recoger a todos esos chiquitos, ¿no? Cuando ya sabían que una mujer, o el papá principalmente, el que hacía eso, los griegos hacían mucho eso, ¿no? Que agarraban y si el hijo no les gustaba lo iban y lo tiraban, literalmente a la basura, ¿no? Ahí fueron los cristianos que comenzaron a recoger esos niños y a adoptar esos niños. Pero ahora, con la ciencia que ha avanzado y que la usan para el mal, ¿no? Vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, el aborto se defiende y se han escandalizado porque en Estados Unidos, que es un país que está en ese proceso, esperemos que el Señor lo ayude a recuperar algo de lo que era, han tratado unos jueces de ni siquiera prohibirlo, simplemente de que el Estado no les pague, porque es como que para ellos es un derecho a abortar y el Estado te tiene que pagar el aborto. Es como que, así como que tu vacuna ahora para el COVID, para ellos sí, abortar el Estado tiene que venir y pagártelo, porque yo quiero abortar, cualquier mujer tiene ese derecho, dice. Y esa corte ha dicho, no, ya no. ¿Quieres abortar? Que cada estado, cada jurisdicción que hay en Estados Unidos, porque son varios estados, defina cómo lo va a hacer, si lo quiere o no lo quiere hacer. Han dicho eso nada más y han saltado. Grandes líderes mundiales. Ellos creen que saben lo que es bueno, pero no. El que define lo que es bueno es Dios. ¿Ya? El que define lo que es bueno es Dios. Entonces, Dios ha dejado marcas de bondad, ciertas marcas de bondad, pero cuando ya se aproxima un juicio de Dios fuerte, esa es una marca y una señal, por eso a veces en la iglesia siempre lo estamos enseñando. Miren, cuando se va a aproximar, así como cuando va a haber un maremoto, el mar se comienza a alejar, ¿no? Cuando va a haber un gran juicio de Dios a la humanidad entera, y está en la palabra del Señor, Dios quita esos vallados. Dios, esa poca bondad que el hombre tiene se le comienza a ir.
y comienzan a aparecer las cosas que nosotros vemos. Y estamos viendo ahora. Entonces, es probable, a menos que Dios tenga misericordia y haga un avivamiento ahora, pero no sabemos, el Dios es sabio y Él lo va a hacer si lo ve, es probable que venga un gran juicio de Dios porque la humanidad está perdiendo la poca bondad que le había quedado. Ya, entonces sigamos avanzando con lo que nos enseña este atributo. Todo entonces lo que Dios hace es digno de aprobación. Todo. Desde que Él crea los cielos y la tierra, dice Génesis 1:31, que Dios cuando mira todo lo que Él mismo había creado, ¿qué dijo? Que era muy bueno, que era muy bueno. ¿No es cierto? En Génesis 1:31 está eso, ¿no? Y el Salmo 119:68, si vamos al Salmo 119:68, vamos a ver un versículo también que nos va a decir eso, que todo lo que Dios hace es bueno. Es bueno. Dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú y bienhechor. Todo lo que Dios hace, por lo tanto, es bueno, es bueno. Entonces, muchos salmos siempre lo dicen, ¿no? Y lo mencionan, ¿no? Lo recalcan, ¿no? Muchos salmos alaban a Dios por su bondad. El Salmo 104, por ejemplo, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero narra cómo Dios es el que se encarga de cuidar esta creación, ¿no? A veces, y en estos últimos tiempos yo he meditado, ¿no? Porque en el colegio siempre nos han enseñado, miren, y a los niños así les enseñan, ¿no? Miren el ciclo del agua, miren cómo el yen se evapora y salen las nubes, la lluvia y baja por los ríos, y es un ciclo que con el calor del sol se hace, ¿no? Pero si tú lees la palabra del Señor en el Salmo 104, por ejemplo, con detalle, lo que dice el Salmo 104, eso es verdad, lo que se describe es verdad, pero el que hace todo eso es Dios, ¿no? Y a veces dicen, no, son las leyes de la naturaleza, es la ley de la gravedad, es la rotación de la tierra. Así lo describen los hombres, pero la verdad, lo que está en la palabra del Señor es que Dios, Él se encarga de velar, dice su palabra, por cada vez que un animalito pare en el campo, Dios está ahí, cuidando que ese animal salga con vida, ¿no? Que ese asno montés, por ejemplo, esté ahí pariendo, dice, Dios está ahí, cuidando. Entonces Dios es el que hace que el sol salga todos los días, ¿no? Ahora los científicos, no, es que la Tierra está rotando. Ya, claro, llámalo como tú lo quieras llamar y está bien, así lo has observado tú y lo describes. Pero lo que yo sé y lo que es verdad es que el Dios en quien yo creo es el Dios que sustenta esta creación. Porque Él es bueno y todo lo que hace es bueno. Por eso eres tú bueno, dice, y bienhechor. Bienhechor, siempre Dios está bueno. Entonces, el Salmo 104, después, en el Salmo 106, en el Salmo 107, por ejemplo, en el Salmo 106 narra la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios fue bueno con ellos, a pesar de todo lo que ellos hacían. El Salmo 107 también, a pesar de que se extraviaban, se perdían, cuando clamaban a Él, Dios mostrando siempre su bondad, mostrando siempre su misericordia. Por eso, esos salmos tienen su resumen en el primer versículo, ¿no? Vamos al Salmo 106 y al Salmo 107, que están ahí bien pegaditos, y estamos cerca en los salmos, para que vean el resumen que está en el primer versículo. Dice, aleluya, el Salmo 106, alabad a Jehová, porque Él es, porque para siempre es su misericordia. Entonces, lo que va a hacer el resto del Salmo, ya léalo en sus casas, estúdielo, es describir por qué está afirmando el salmista que Dios es bueno. Y van a ver todo lo que ha hecho con el pueblo de Israel. El Salmo 107 también, alabad a Jehová lo mismo, porque Él es bueno. 107.1, porque para siempre es su misericordia. Y ahí van a ver cómo Dios redime, cómo Dios rescata a los hombres y a las mujeres que están en las situaciones complicadas, encarcelados o en el mar y en plena tormenta y en pleno peligro, a punto de fallecer, de naufragar. Dios va y los rescata. Dice, por eso Él es bueno. Él siempre está ahí para rescatar. Y el propio apóstol Pablo, por ejemplo, también ya en el Nuevo Testamento, nos llama a que nosotros renovemos nuestra mente y que aprendamos a comprobar, dice, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2, ¿no? Entonces, todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Todo lo que Dios hace es bueno. Y su voluntad es buena. Entonces, a veces no entendemos cuando estamos en el momento de prueba, de aflicción, de lucha,
o el momento de la dificultad, es difícil, pero debemos agarrarnos de este atributo que sabemos que Dios es bueno y que Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente punto, que Dios es la fuente de todo bien en el mundo. Todo bien en el mundo tiene como fuente Dios. Y Dios hace cosas solo buenas para sus hijos. Y eso, miren, en Santiago 1.17, si no me equivoco, Santiago 1.17, si alguien me lo busca, me ayuda. Acá no lo copié, creo, no lo tengo. Santiago 1.17, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene? Me lo lee, por favor. Santiago 1.17. Hermana Estela, léamelo, por favor. Muy bien, gracias, mi hermana. Ahí hay varios atributos de Dios, ¿no? Pero dice, toda buena dádiva, todo lo bueno, todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Todo lo bueno que podemos disfrutar desciende de Dios. El pan que te has comido en la mañana con lo que Dios te haya provisto, tu mantequilla, ¿no? O de repente un huevo frito, o tu, no sé, torrejita, o palta, o queso, lo que fuere que Dios ha provisto aquí a nuestra tierra, a Perú, y que tú has podido llevar a tu mesa y que tú has podido comer con tu cuáquer, con tu leche, con tu quinoa, con lo que Dios, eso bueno, que te alimenta, que te sostiene y que te agrada y que te gusta de repente mucho, o no, de repente no tanto, pero es algo bueno. ¿De dónde ha venido? Dice la palabra del Señor. Toda buena dádiva, de Dios. Toda buena dádiva, entonces, o sea, Dios es la fuente de todo lo bien, del bien que hay en este mundo. Una vez Jesús decía, ¿no? Nosotros tenemos que imitar a Dios, por eso este es un atributo imitable, porque decía, así como Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios no dice, no, yo solo voy a hacer que haya comida para los buenos y para los malos nada. Entonces nadie comería si fuera así, ¿no? Porque no hay bueno uno, dice solo Él, ¿no? Dios es bueno y todo lo bueno que vemos y podemos disfrutar es Él, ¿no? A los que tienen hijos y pueden disfrutar de sus hijos, a los que tienen nietos y pueden disfrutar de sus nietos, ¿no? A los que pueden ir, no sé, practicar algún deporte o tocar algún instrumento si les gusta el instrumento o divertirse, digamos, conversando con un amigo, con una amiga, ¿no? Esas cosas buenas vienen de Dios. Dios las ha creado para que las disfrutemos y para que le agradezcamos, ¿ya? Entonces, la bondad de Dios y toda la fuente de todo, la bondad suprema de Dios, ¿cuál es? Es la entrega de su Hijo por nosotros. No hay nada que se compare a eso. Nosotros siendo malos y pecadores, dice que Él envió a su Hijo unigénito por nosotros. Nosotros que merecíamos castigo, fuimos alcanzados por su gracia. Y gracia, cuando aprendamos este atributo de Dios de gracia, bueno, cuando nuestra pastora lo enseñe, vamos a ver que muchos lo ven simplemente como una bondad para alguien que merece castigo. Termina siendo al final bondad también de Dios. Para el que merece castigo se llama gracia. Porque en vez de recibir lo que te mereces, Dios te da lo que no te mereces. Nadie merecía a Cristo Jesús ni la obra de salvación que Él hizo por nosotros. Y Dios nos lo entregó por puro amor, por pura gracia. Por eso decimos, Él es bueno. Él nos ha visto en nuestra situación impotente, nos vio encadenados por el pecado, atrapados, esclavizados por el pecado. Y mandó a su Hijo para redimirnos, dice. Por eso Él es nuestro Redentor. Y Él fue también el que propició como Cordero de Dios y cumplió la justicia de Dios. Y ahora podemos ser hijos de Dios. Por eso Pablo dice, miren, si Dios no escatimó a su propio Hijo por amor a nosotros, porque Él es bueno, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que necesitemos? Dice. Está en Romanos 8:32. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas si no lo escatimó? O sea, no se lo guardó, lo entregó por amor, por bondad. Y eso también lo vamos a ver después en el amor, que es otra forma de bondad. Entonces Dios es la fuente de todo bien y el mayor bien es Jesucristo. Es nuestro Señor Jesús,
que es nuestro Redentor, nos libró de la esclavitud, es nuestra propiciación por nuestros pecados, el sacrificio perfecto para que ahora podamos nosotros ser justificados y ser declarados justos, vestidos con la justicia de Cristo y entrar en la presencia de Dios. Por eso hemos podido orar con confianza esta noche, sabiendo que Dios nos ha oído. No porque, soy mejor que los demás, no, por la obra de Cristo, por su bondad, porque Él es bueno. Y nos permite clamarle, adorarle y alabarle. Ahora, como Padre sabio, y hemos aprendido atributos de sabiduría, hay veces su bondad significa que Él va a tener que disciplinar. Un buen padre, como les explicaba hace un momento, por más que le duela, llega el momento en que sabe que tiene que usar la disciplina. Por eso es que Hebreos 12:10 dice que nosotros, cuando ya crecemos, ¿no?, y nos damos cuenta de que la disciplina de nuestros padres fue importante y nos ayudó, y ahora en parte somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por esa disciplina, dice que los veneramos, los honramos a nuestros padres, les agradecemos por su amor y por habernos disciplinado. ¿Cuánto más no debemos amar y agradecer a Dios por su disciplina? Dice el escritor de Hebreos, ¿no?, en Hebreos 12:10. Dice, si a ellos nuestros padres, ¿cuánto más? Porque Dios lo hace con sabiduría. Y es parte de su bondad. Es lo que Él aprueba. Entonces, el conocer esta bondad de Dios, siendo la principal fuente de esa bondad, la obra de Cristo Jesús en la cruz, y como hijos de Dios sabemos que Él nos ama y si es necesario nos va a disciplinar, nos va a instruir, nos va a corregir. Esto nos debe llevar a cumplir y obedecer también lo que el apóstol Pablo nos llama a hacer siempre, que es ser agradecidos en todo. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:8 que tenemos que dar gracias a Dios en toda situación, ¿no? 5:18, que un creyente, aunque no entiende muchas veces los tratos de Dios, porque nuestra mente, nuestra capacidad de ver las cosas es limitada, con la ayuda del Espíritu Santo tiene que aprender a darle gracias a Dios por todo. Por todo. ¿No? Uno de los momentos más difíciles para los que somos padres son cuando nuestros hijos se enferman, ¿no?, y se ponen mal, se ponen graves, ¿no? Y verlos en esa situación nos a sentirnos impotentes, ¿no?, porque no puedes hacer nada tú, es algo que Dios controla, la vida es algo que Dios controla. Y uno lo que como hijo de Dios se tiene que aferrar es a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, saber que Él está en control, saber que Él es bueno y que pase lo que pase, va a ser lo mejor porque Él es nuestro Padre. ¿No? Y que Dios nos prepara, nos ayuda, nos da la fuerza, como nuestra hermana Yanina que estuvo el domingo temprano y contaba el testimonio, que muchos si no lo sabían, ella es la esposa del pastor Juan Sánchez que falleció. Ni bien comenzó el coronavirus, fue el pastor que falleció, ¿no? Y el hermano era una persona muy activa, con mucha iniciativa, ¿no? Y como ella dice, él hacía todo, ¿no? Él le hacía las compras, él hacía todo. Y ella, cuando él fallece, contaba, no sabía si iba a poder, qué iba a hacer, ¿no? Estaba acostumbrada a que su esposo hiciera tantas cosas, ¿no? Pero ella testificaba que Dios vino a su ayuda, y si Dios le mandó esa prueba, si Dios decidió llevarse a su hijo y que ella se quede en estos tiempos aquí sola, porque Dios tiene los medios, la fuerza, el poder, la gracia, todo lo necesario para que ella pase esa prueba y salga adelante en victoria. Por eso la pudimos ver el domingo aquí, en esta iglesia, dando testimonio de eso. Entonces Dios es real. Dios es real. Entonces Él es la fuente de todo bien. Avancemos porque ya el tiempo me va a ganar. Vayamos a la parte, entonces, volviendo un poco a lo que les decía al inicio.
aprendemos los atributos de Dios para imitarlo, ¿no es cierto? No aprendemos los atributos de Dios para conocerlos. Ah, ya sé que Dios es bueno. No, ahora, ¿cómo yo imito este atributo de Dios? Gálatas 6:10. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Quien lo tiene lo lee, por favor. Gálatas 6:10. Hermano Jesús, léalo, por favor. Gracias, mi hermano. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y ahí es claro el apóstol Pablo, ¿no? Según tengamos oportunidad. ¿Qué cosa está diciéndonos? Obviamente, yo no voy a ser bueno y yo agarre todo mi sueldo y lo regale, ¿no? Llego a mi casa, no hay plata porque yo soy bueno y se lo he regalado a los pobres. Pero tus hijos, tu esposa, ¿no? La luz, el agua, no, yo soy bueno. No, el Pablo dice, según tengamos oportunidad, hay que ser sabio, ¿ya? Hay gente que es buena, pero no es sabia, y se aprovechan de ella, ¿no? Y por eso hay que aprender los atributos, imitar todos los atributos comunicables de Dios, la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Qué dice Proverbios? Mira a la hormiga, ¿no? Prepara en el verano tu comida, ahorra, ¿no? ¿Entienden? Y si Dios te bendice, como dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, de lo que Dios te bendiga, como decía el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, para juntar las ofrendas, separa de la bendición y busca para ayudar a tus hermanos, a hacer el bien. ¿Ya? Entonces, de repente no tienes dinero porque no tienes trabajo, pero puedes ayudar a otra persona, puedes enseñar a otra persona. Si sabes algo que pueda aprender, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Miguelito Cueva, que ahora viaja bastante por su trabajo, miembro de nuestra iglesia, que él enseñaba a muchos chicos acá matemática, ¿no? Tenían un poco de dificultades con la matemática y él les ayudaba, y ayudaba a varios aquí, bueno, algunos del proyecto, otros de la iglesia, ¿no? Benjamín creo que iba ahí con Miguelito ¿no? a reforzarse y pudo ingresar a la universidad. Eso es hacer el bien. A todos los que podía. No, él no discriminaba. Hasta donde yo sabía, ahí en la iglesia habría un salón y le enseñaba, ¿no? Yo a veces encontraba ahí sus ejercicios que él estaba tratando de enseñar, matemática, para ingresar a la universidad. Todo creyente, cuando tiene oportunidad, tiene que, como Dios, hacer el bien a su prójimo, compartir con su prójimo. ¿Ya? Y eso es lo que dice. Y después, y el versículo dice, ¿no? Si tienes que escoger a quién vas a ayudar, tienes que preferir al que es de la familia de la fe. Ahí lo dice la palabra del Señor. Lo dice Dios. ¿Ya? Porque a veces no tienes la capacidad de ayudar a todos, pero sí tienes la capacidad de ayudar a alguien. Y si ves que hay dos necesitados, uno es tu hermano en Cristo y otro no lo es, lo que te dice la palabra del Señor, no pienses mucho, ayuda a tu hermano en Cristo, te está diciendo. ¿Ya? Olvídense aquí de la democracia, de la igualdad, de la equidad. No. Aquí está la palabra del Señor. Tienes oportunidad de ayudar, primero, ayuda y haz el bien, prefiriendo a tus hermanos de la fe. Obviamente, si tienes para ayudar a los dos, ayudas a los dos. Pero si por eso les digo, si tienes que preferir, por eso Pablo aclara, en especial, en preferencia. Entonces, ¿cómo debemos imitar? Haciendo el bien, haciendo lo que Dios hace. Dios es bueno, hace salir su sol sobre buenos y mal. Dios comparte, Dios nos da vida, Dios nos da el aire, Dios nos da la fuerza, Dios nos da tantas cosas. Todo lo que nosotros podamos dentro de nuestra capacidad, teniendo la oportunidad, tenemos que compartir, tenemos que ayudar. Si Dios te ha bendecido, bendice a tus hermanos, teniendo la oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Ya vamos acabando ya. Vamos a saltarnos un poquito para acabar. Entonces, para resumir,
hemos entrado a aprender los atributos morales de Dios. El primero es la bondad. Y esta bondad, como les decía, solo les quiero dejar con esto, se relaciona mucho con los que vienen, ¿ya? Está muy relacionada con el amor, con la misericordia, la paciencia y la gracia. Y en ocasiones algunos hermanos que enseñan esto, lo enseñan todo junto y enseñan el amor, la paciencia, la misericordia, la gracia como aspectos de la bondad. Y no está mal, o sea, es una forma de enseñar. Pero el hermano Wayne Grudem dice, no, él en su esquema dice, como el amor es tan preponderante y el amor es tan prominente, digamos, es tan destacado en la Biblia, lo vamos a estudiar aparte. Pero la misericordia, la paciencia y la gracia lo vamos a estudiar juntos. ¿Y por qué? Porque él dice, miren, la misericordia es la bondad de Dios hacia el afligido. ¿Qué cosa es la misericordia? Es que Dios es bueno con el que está en una situación difícil. Dios tiene misericordia. No está obligado, pero tiene misericordia, ¿no? Tiene misericordia. ¿Y qué cosa es la gracia? Es también su bondad hacia los que merecen solo castigo. Es eso, gracia. Nosotros merecemos solo castigo, pero Dios en su gracia nos muestra su bondad y lo ha hecho a través de Jesucristo. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la bondad hacia los que continúan pecando en un periodo de tiempo. O sea, Dios, cuando dice Dios tiene paciencia, y eso se va a desarrollar en la clase que la pastora enseña sobre esto, es que Dios, a pesar de que está pecando, estamos pecando muchas veces, Dios es paciente por un periodo de tiempo, quiere decir que Él muestra su bondad, ¿no? Y hay personas que malinterpretan eso, que creen que, como no me pasa nada, entonces no estoy haciendo algo malo realmente. Eso, lo que tú estás viendo es la paciencia de Dios, que es su bondad a pesar de que continúas pecando. Entonces, todos esos atributos se van a desarrollar más en las próximas clases, solo les quiero mostrar por qué se conectan con la bondad. La bondad es como que de donde sale, es como que esa fuente, es decir, que Dios es bueno, de que Dios lo que hace es digno de aprobación, lo que Dios hace es lo que todos nosotros debemos considerar como lo bueno, lo correcto, lo que es digno de aprobación. Entonces eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. No es lo que los hombres piensan, no es lo que la sociedad piensa, lo que es lo correcto, no. Es lo que Dios aprueba. Eso es lo bueno. Si Dios no lo aprueba, no es bueno. Si Dios no lo aprueba, no es bueno. No es digno de aprobación de Dios, no es bueno. ¿Ya? Entonces, que el Señor nos ayude a todos a imitar este atributo de Dios, que es comunicable, es su bondad. Y practiquémoslo entre hermanos en la fe, ¿no? Ayudémonos unos a otros, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? El otro día, ya para terminar, pasaba por la clase de principiantes, ¿no? Y nuestra hermana Susana, para que los niños entiendan mejor, estaba ilustrando a la mujer pecadora con Jesús, ¿no? Que se acercó y le lavó los pies con sus lágrimas y le secaba con su cabello, ¿no? Pero para eso necesitaba ayuda, ¿no? Y su nieto Benjamín y el hermano Marcos, ¿no? Lo ayudaron, ¿no? Y eso es bondad, eso es dar tu tiempo, ¿no? A algunos no les gusta, ¿no? Siempre encuentras una forma de ayudar, de apoyar, ¿no? Cuando vienes, traes un niño a la escuela bíblica, cuando apoyas en la iglesia, en la puerta, estás mostrando la bondad de Dios, estás haciendo un bien, estás haciendo algo que Dios aprueba y que Dios quiere que todos nosotros hagamos. Amén. Que el Señor nos ayude a todos a recordar eso. Estamos llamados a ser imitadores de Dios en sus atributos, y este atributo es muy importante, es su bondad, es hacer siempre lo que Dios aprueba, hacer siempre el bien a nuestros hermanos. Vamos a ponernos en pie para orar y terminar la enseñanza del día de hoy. Que el Señor nos ayude a no abusar de su paciencia, ¿ya? Y que aprendamos estos atributos y los pongamos siempre en práctica. Padre, te damos gracias en esta hora, porque no hay nadie como tú, Señor, con una bondad infinita para con nosotros, Señor. Que nos miraste, Señor, con ese amor
eterno, Señor. Entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Como dice tu palabra, no lo escatimaste, Señor. Y lo diste por amor, Señor, porque tú eres un Dios de bondad, un Dios que mira, Señor, con mucha misericordia a los afligidos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a imitarte, Señor. A mostrar esta bondad para el que esté afligido, Señor, que es misericordia, Señor. A tratar con gracia, Señor, a aquellos, Señor, que nos ofenden, Señor, y que solo merecen nuestro rechazo, Señor, que tal vez podrían merecer justamente nuestro odio, nuestro rencor, Señor. Enséñanos a mostrarles tu amor, Señor, tu gracia, Señor. Y a nosotros también enséñanos a ser pacientes, Señor, con aquellos que nos ofenden constantemente, Señor, a tener paciencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga recordar que tú eres paciente con nosotros, Señor, que tú nos miras con amor y con bondad, Señor, siempre, a pesar de nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Tú nos lavas siempre con la sangre de tu Hijo, Señor. Él es nuestro abogado, intercede por nosotros, por tu pura bondad, Señor, por tu puro amor, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, Señor. Hijos amados, Señor. Que te imitan, Señor. Que quieren ser como tú, Señor. Que quieren reflejar, Señor, tus atributos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu sabiduría, a mostrar tu fidelidad y a mostrar tu bondad, Señor, ahora que estamos aprendiendo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que tú lo harás con la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.